Ecbatana, otra visión del matrimonio, con Federico Peinado y María Ángeles Carretero. Queridos oyentes de Radio María, buenas noches y bienvenidos a Ecbatana. Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa mensual que los viernes de 9 a 10 de la noche, una hora menos en Canarias, dedicamos al sacramento del matrimonio. Nuestro propósito no es otro que ayudaros a descubrir y vivir plenamente el maravilloso proyecto de amor que Dios tiene para todos los esposos cristianos. No somos solo herederos del pecado, sino también co-creadores en la historia de la salvación. Hoy conoceremos la historia de Miguel Delibes y Ángeles de Castro, el gran novelista castellano descubierto y sostenido por el amor de su mujer. Compartiremos las enseñanzas de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, concretamente la catequesis titulada La respuesta de Cristo a los fariseos sobre la indisolubilidad del matrimonio. Charlaremos con Samuel Peces y Alba García, un matrimonio que tiene la devoción a la Virgen María como hilo musical. Y os invitaremos a ver la película de animación El Rey de Reyes, la historia de Jesucristo vista desde los ojos de un niño y narrada por el genial Charles Dickens. Recordad que podéis enviarnos cualquier duda, comentario o sugerencia al correo electrónico ecbatana@radiomaria.es, ecbatana con CIB @radiomaria.es. Matrimonios extraordinarios. Hoy, en Matrimonios extraordinarios, presentamos la historia de Miguel Delibes y Ángeles de Castro. Según nos cuenta Gerardo Castillo en 21 matrimonios que hicieron historia, el gran novelista del realismo castellano fue descubierto y sostenido por el amor de su mujer. Durante los primeros años del siglo XX, en España empieza a gestarse la esquizofrenia social que acabará haciendo estallar el país en 1936. Por un lado, la élite intelectual moderniza las ciudades que generaciones como la del 27 llenarán de poesía. Pero por otro, el campo no logra dar de comer a la gran masa de campesinos y el ejército se endurece tras la grave derrota militar en la guerra del Rif, al norte de Marruecos. Miguel Delibes Setién nace el año 1920 en Valladolid. Junto a sus 7 hermanos es hijo del catedrático que dirige la Escuela de Comercio, un hombre exigente que les anima a hacer deporte y valerse por sí mismos en la naturaleza. La guerra civil provoca el cierre de la universidad, lo que hace que Miguel tenga que conformarse con practicar modelado, escultura y recibir clases de perito mercantil. Para evitar el cuerpo a cuerpo de la batalla, con 17 años Miguel se enrola voluntario en la Marina, lo que no impide que el conflicto le marque profundamente. En su persona y posteriormente en su obra está muy presente la obsesión con la muerte. Cuando termina la guerra, prueba suerte en su ciudad natal, matriculándose primero en comercio y luego en derecho, aunque sin mucha vocación. Ángeles de Castro nace en la misma ciudad 3 años más tarde. Es una chica vitalista y con sentido del humor, aunque empieza a estudiar la carrera de letras, siendo una gran amante del conocimiento, decide formarse de manera autodidacta. La conocí cuando ella contaba 15 años. Era tan bella, grácil y alegre, que a pesar de ser aún una niña, tenía ya una legión de moscones alrededor. Nos enamoramos. Miguel va encaminado a ser profesor y como artista lo que se le da mejor es la pintura. Nunca ha mostrado interés por la literatura. Sin embargo, leyendo un manual de derecho descubre la belleza del lenguaje.
y en 1941 comienza a colaborar con el periódico El Norte de Castilla, primero dibujando caricaturas y luego, ya con el carnet de prensa, como redactor. Con 25 años, Miguel obtiene la cátedra de Derecho Mercantil. Ángeles le ayuda a prepararse durante 3 largos años, examinándole casi a diario. Delibes disfruta compaginando este trabajo con la vocación, siempre impulsada por su novia, de escritor. En mis comienzos yo leo poco y desordenadamente. A mí me enseñó a leer bien y lo debido mi mujer, Ángeles, que entonces era mi novia y que, aunque muy niña, tenía una gran afición a la lectura. De hecho, Miguel la regaña por gastar demasiado en libros. Viven lejos el uno del otro y en los 7 años de noviazgo el único medio para visitarla es la bicicleta del muchacho. Ángeles recibe otra en el intercambio de regalos de la petición de mano, mientras que el obsequio para Miguel es una máquina de escribir. Ambos contraen matrimonio el 23 de abril de 1946. Deciden que la celebración sea muy sencilla, con pocos invitados y en el colegio donde el escritor estudió el bachillerato. Ni Ángeles viste de blanco, ni Miguel estrena camisa, y el viaje de novios se hace en taxi a una casita que los padres de Miguel tenían en Cantabria. A pesar de los pocos recursos que tienen, dan los primeros pasos como matrimonio feliz. Delibes cuenta que tras sus primeras discusiones conyugales, Ángeles se ataba un hilo al dedo meñique para recordar su enfado, pero al poco se olvidaba del enfado y hasta del hilo que llevaba puesto. A los 4 meses reciben la alegre noticia de que Ángeles está embarazada, el primero de 7 hijos que irán llegando con los años. Poco tiempo tras la llegada del primer hijo llega también la primera novela, La sombra del ciprés es alargada, autobiográfica y bastante fúnebre. En ella Miguel cuenta con la ayuda de Ángeles para la corrección del manuscrito. Ganar el premio Nadal y saber que puede contar con su esposa como secretaria, indudablemente le determina a seguir escribiendo. Compagina periodismo y literatura. Llega a ser director del periódico en el que empezó a escribir, pero sus continuos enfrentamientos con el régimen por defender la desatendida Castilla rural le obligan a dimitir. Su estilo directo y sin retórica aparece para quedarse en su tercera novela, El camino. A lo largo de su trayectoria gana el premio de la crítica, el Premio Nacional de Literatura y en 1973 es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua. Pero ese mismo año, antes de la toma de posesión del cargo, Ángeles empieza a sentir los primeros síntomas de una grave enfermedad. A pesar de ello, sigue ocupándose sin descanso de sus hijos y su marido. Como contará en otra novela autobiográfica sobre su vida conyugal, Miguel tiene que revelarle el diagnóstico a su esposa. Es un tumor cerebral. Le sorprende la entereza de su respuesta. Hoy estas cosas tienen arreglo. En el peor de los casos yo he sido feliz 48 años. Hay quien no logra serlo 48 horas en toda una vida. Los últimos días salen juntos al campo a pasear durante horas, sin saber qué decirse. Antes de ir a operarse a Madrid, Ángeles recurre al sacramento de la penitencia. Aquel 22 de noviembre de 1974, la mujer de Delibes sale del quirófano sumida en un coma irreversible. Un año más tarde, en el memorable discurso de su incorporación a la Real Academia, el novelista hace una emotiva referencia a quien él consideraba su equilibrio y la mejor mitad de sí mismo. He necesitado perderla para advertir que ella significaba para mí mucho más que eso. Ella fue también el eje de mi vida y el estímulo de mi obra, pero sobre todas las demás cosas, el punto de referencia de todos mis pensamientos y actividades. Miguel vive sumido en una depresión durante 3 años, incapaz de escribir y apoyándose en la compañía de sus hijos y sus nietos. Poco a poco vuelve a publicar alguna novela, libros de caza y viajes, y hasta la mencionada novela dedicada a su esposa, Señora de rojo sobre fondo gris. Miguel Delibes es uno de los novelistas españoles más importantes del siglo XX. Llega a recibir el Premio Cervantes, el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y todo manteniendo una vida sencilla.
Sin una peseta en el bolsillo, de novios Ángeles y él pasaban horas sentados en un banco del parque mirándose a los ojos. De esposos resistiendo las tentaciones de la comodidad y del acostumbrarse o alejarse del cónyuge. Sus novelas esconden piropos dedicados a ella, como «Su presencia aligeraba la pesadumbre de vivir» o «Por encima de premios y honores era su fe lo que me animaba». Con sencillez y alegría, sin presumir de su capacidad de servicio, Ángeles luchaba por hacer la vida agradable a los demás. También complementaba muy bien a su marido, ayudándola a reírse de todas sus obsesiones y manías, a burlarse de sus muchos miedos y ansiedades. Aunque algo heterodoxo, Delibes nunca renegó de su fe católica y aunque con dudas que a veces le torturaban, supo apreciar la presencia de Dios en su vida. Cuando murió mi mujer, Dios me ayudó, sin duda. Tuve esta sensación durante varios años, hasta que logré salir del pozo. A veces Dios ayuda a mucha gente que lo reconoce así. Los evangelios de Cristo son estimulantes a este respecto. Para los cónyuges que aún están a tiempo de amarse, deja esta reflexión. Es ahora a cosa pasada cuando deploro mi mezquindad. Es algo que suele suceder con los muertos. Lamentar no haberles dicho a tiempo cuánto los amabas, lo necesarios que te eran. Ensimismado en su tarea, uno cree, sobre todo si es artista, que los demás le deben acatamiento. Se erige en ombligo del mundo y desestima la contribución ajena. Pero un día adviertes que aquel que te ayudó a ser quien eres se ha ido de tu lado y entonces te dueles inútilmente de tu ingratitud. Delibes fallece en su querida Valladolid en marzo del año 2010. Nos bastaba mirarnos y sabernos. Nada importaban los silencios, el tedio de las primeras horas de la tarde. Estábamos juntos y era suficiente. Cuando ella se fue, todavía lo vi más claro. Aquellas sobremesas sin palabras, aquellas miradas sin proyecto, sin esperar grandes cosas de la vida, eran sencillamente la felicidad. Le pedimos al Señor por el alma de estos esposos tan unidos entre sí y a la tierra donde nacieron, y hacemos nuestra una petición que escribió el propio novelista. Espero que Cristo cumpla su palabra y ella nos traiga una paz y una justicia perdurables a los que tanto las hemos predicado. Amén. Y ahora, para ambientarnos un poco, vamos a escuchar el villancico que, en beneficio de Cáritas, ha publicado el Colegio CEU San Pablo de San Chinarro, junto a los hermanos Martínez. ¡Feliz Navidad! Las calles van cogiendo otro color. El frío llega, las luces van vistiendo el corazón. Es Navidad. Es tiempo de quererse y perdonar y recordar a los que están lejos de aquí. ¡Feliz Navidad! Es tiempo de cuidar a los demás. ¡Feliz Navidad! Es tiempo de abrazarse y celebrar. El portal, ha llegado el momento, la estrella hasta Belén les guiará al nacimiento. Es tiempo de quererse y perdonar, de recordar a los que están lejos de aquí. ¡Feliz Navidad! Es tiempo de cuidar a los demás. Es tiempo de abrazarse y celebrar. Solo pido un deseo de ver a mi familia unida, recordando las
Cariño, las uvas, que ya empiezan. Voy. ¡Ay, qué nervios! Recuerda, que primero a menos cuartos suenan los cuartos. Claro, los cuartos, ¿no? O sea, primero 3 cuartos y luego el cuarto, ¿no? Los cuartos, acuérdate que duran 1/3 del tiempo, o sea que luego da tiempo a tomarse 1/3, quiero decir. Y aunque no lo echen en la 13, son 12 campanadas, una menos en Canarias. O sea, en la 13 no dan las 12 este año, ¿vale? Pero baja la bola, ¿no? Sube los cuartos, Pero cállate, bajan, que me estás liando. No, pero que bajan los tercios, que porque no ya no hemos tomado los las tercios, ¿sabes? Y con cada tercio, ¡ay, que van a empezar! Un cuarto, luego la uva entera, que son 4 cuartos, hay que tomarse en cada campanada la primera, los tercios, ¿no? Pero que coincida el tercio con la 12 que no dan en las 13, ¿no? Que ya son estas las campanadas, ya son, espera. A ver, y los tercios, a ver si no me lío este año, espera. Que ya va por la quinta. Sí. A ver. Voy contando yo de atrás adelante, o tú cuentas de adelante atrás. O sea, yo llevo 10, me faltan 10 todavía. A ver. Uy. Pero bueno. Y vamos a por la última. Otro año que me ¡Feliz falta. año! Otro año que me falta uva. No puedo creerme. Venga, anda. Cariño. Un beso. Nada. Vamos a brindar un poco con champán, ¿no? Pues venga. sí. ¡Ahí va! Salud. Cariño, feliz año, corazón. Bueno, alegría, que tenemos claro que el sentido de la Navidad es el que es, y eso hay que vivirlo debidamente. Pero el sentido del Año Nuevo, sí que es el cachondeo, ¿no? La fiesta, el jolgorio, despilfarro, todo para nosotros. Venga, a gastar. ¿Qué estás diciendo? Mira, voy a encenderme un puro para celebrarlo. Venga, vamos a pegarle fuego a un billete de 500 euros. Ahora mismo no llevo uno encima, pero con uno de 5 puede valer, ¿eh? Venga, a lo loco, que no se diga. Vamos. Dame ese billete ahora mismo. ¿Qué es eso de que el sentido del año nuevo es el despilfarro? El sentido del cambio de año tiene que ser agradecer por todo lo vivido y pedirle a Dios, por mediación de su madre, la gracia de dar todo lo que podamos. Dar en vez de gastar. ¿Pero a quién podemos dar? Si solo tengo aquí 5 euros. Pues da igual que sean 5 o 50. Mira, los podemos dar a Radio María, que ya sabes que se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Tienes razón, la verdad es que mejor que despilfarrarlos. Si queremos que esta radio siga adelante para poder seguir escuchando programas como este, hace falta la ayuda de todos. Escucha con atención lo que nos recuerda el director de Radio María España. Queridos hermanos, el Señor nos ha concedido un nuevo año, un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será más eficaz si lo pedimos así en la oración para todos y si buscamos contribuir a la felicidad de las personas que nos rodean a través de nuestra caridad. Es lo que intenta hacer Radio María, llevando alegría y amor a infinidad de hermanos, gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos años de misión han aportado su oración, voluntariado, apostolado, donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este nuevo año a extender más y más esta radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría. Las catequesis del amor. Pues venga, vamos con la catequesis de hoy. Concretamente con la catequesis sobre teología del cuerpo que San Juan Pablo II impartió el 26 de septiembre de 1979, que lleva por título La respuesta de Cristo a los fariseos sobre la indisolubilidad del matrimonio. Ya hemos dicho que Cristo les responde remitiéndoles al Génesis, al origen del hombre y del matrimonio, lo que parece un cierto volver atrás del actual estado pecaminoso del hombre hacia su inocencia original. Algo que a todas luces es imposible, porque cuando Adán y Eva rompen la alianza con Dios, comiendo del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, eso les cambia profundamente.
Dice el Papa que su interior ya no es el mismo. Su conocimiento, su conciencia, sus opciones y sus decisiones es que ya han cambiado para siempre, ¿no? Si Jesucristo dice que es posible dar ese salto, es porque algo queda. El hombre histórico, que es como llama San Juan Pablo al hombre actual, el del pecado, conserva en sus raíces algo de ese hombre teológicamente prehistórico que nos revela el Génesis. Cada mancha, cada pecado que hay en un alma es una gracia perdida, y por eso el pecado nos sirve para recordatorio de que la persona tuvo esa gracia, de que fue creada para tener esa gracia. Ya veo. Una idea muy potente. La huella del pecado original en nuestro alma y nuestro cuerpo. Nos habla de que existió una gracia original. Nos demuestra que estamos hechos para gozar de esa santidad, en alma y cuerpo. Claro, y Cristo como Redentor viene a recuperar esa gracia para nosotros, algo que ya está anunciado en el propio Génesis, ¿verdad? Sí. En Génesis 3, versículo 15, está lo que los expertos llaman el protoevangelio, un pequeño spoiler de que Satanás será derrotado, y que además lo será por esa descendencia de la mujer. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Jesús nos interpela también a nosotros. Si bien es verdad que participamos en la historia del estado pecaminoso humano porque somos herederos del pecado original, también es verdad que participamos en la historia de la salvación como co-creadores de ella, esto es, como colaboradores del único hombre que ha culminado la creación con la guinda de la redención, el triunfo definitivo sobre el mal. Y qué ganas tiene San Pablo de ver materializado ese triunfo cuando escribe en su carta a los romanos, porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Es importante tener en cuenta que todo esto no es solo una verdad revelada, digamos más teórica, sino que puede corroborarse con la experiencia. A ver, en realidad ninguno de nosotros tiene experiencia de esa inocencia original que tuvieron Adán y Eva en el paraíso. No, más bien nosotros tenemos la experiencia de nuestras muchas limitaciones, debilidades, pasiones, sufrimientos. Pero sí podemos vivir experiencias de unión entre nosotros y con Dios, que nos permiten entender debidamente toda esta teología. Yo también gimo como San Pablo, aguardando que tengamos esa experiencia de unión. No sé en qué estás pensando, pero vale. Prueba con oración, entrega y sacrificio, que son maneras excelentes de acercarnos a Dios. Claro, en eso estaba pensando. Amén y a por un nuevo año. Os recordamos que estáis escuchando Radio María España, el programa Ecbatana, otra visión del matrimonio, presentado por mi esposo Federico Peinado y una servidora, María Ángeles Carretero. Reflexionemos sobre cómo aterrizar todo esto en el matrimonio escuchando Contigo, una bonita canción sobre el amor humano de Peregrinos de María. Desempolvando fotos, cartas y algo más, apareció el protagonista de esta historia, con su guitarra, su sonrisa y algo más, llenó el gran hueco de mi vida, y a lo que estaba oscuro, tú le diste luz, poniéndole a mis días tu gran dosis de alegría. Contigo puedo verlo todo de color, porque contigo quiero que ser uno siendo dos, juntos, caminando en una misma dirección, hacia la meta donde si tú vas yo Mil aventuras que el pasado deparó, con buenos
Si queréis volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, os recordamos que podéis encontrarlo completo en nuestro sitio web, radiomaria.es, sección de podcast, desde nuestra aplicación móvil o en cualquiera de las plataformas de podcasting habituales. Allí están disponibles todos los programas anteriores y se irán publicando los siguientes. También se pueden recibir en casa, pidiéndolos por teléfono al 91 822 8010, desde la web radiomaria.es/pedidos de programas o por correo electrónico en pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Comenzamos nuestra tertulia en compañía de un matrimonio que tiene la devoción a la Virgen María como hilo musical. Se trata de Samuel Peces y Alba García. Él es informático y ella profesora de primaria y música. Viven en el municipio toledano de Pepino. Llevan casados más de 11 años y tienen 2 hijas de 8 y 10 años. Bienvenidos a Ecbatana. Hola, bienvenidos, muy buenas. Chicos, se suele decir que quien canta reza 2 veces. Y aunque ya tuvimos aquí a Paco y Amparo, los padres de Alba, que nos contaron y nos cantaron, ¿qué papel tiene la música en vuestra vida? ¿Tenéis esa experiencia de oración doblemente intensa cuando se hace cantando y tocando? Sí, la tenemos. En nuestra casa siempre hay música, siempre hay un hilo de fondo para al final alabar y dar gracias a Dios. Y la música es que es un pilar fundamental, ¿no? Es un regalo que hemos recibido de Dios por misericordia suya y se le está sacando mucho jugo en casa, ¿no? O sea, es literal lo de lo musical. Como dicen ahora los jóvenes, literal. Espiritual y literal, como dicen los jóvenes. Literal, eso es. Qué maravilla. Oye, pues queríamos empezar por conoceros un poquito, por conocer vuestra historia, saber algo de vuestro camino espiritual, digamos, de cómo ha sido pues la vida con vuestras familias, con vuestros amigos, antes de conoceros el uno al otro, ¿vale? Alba, ¿cuál es tu punto de partida? Pues a mí me puso el Señor en un cole, en Las Misioneras de la Providencia, un cole de aquí de Talavera. Y bueno, ahí empezó esa semilla, ¿no? Siempre he crecido en una familia de fe, mis padres desde muy pequeñita me han llevado por este camino. Y en el cole esa semilla pues empezó a germinar también. Cuando llegué a la adolescencia, yo creo que con 16 años más o menos, pues este camino siguió en Peregrinos de María, el grupo de jóvenes y de familias al que pertenecemos. Y allí pues encontré a este buen chico, a Samu, y hasta ahí, ¿no? Pues él me ha ido, o sea, el Señor me ha ido llevando, me ha ido cuidando siempre. Un camino muy bueno, desde luego. Eso es, sí. ¿Y tú, Samuel, cómo ha sido tu relación con Dios y con la Iglesia antes de conocer a Alba? Pues muy parecida, pero bueno, yo igual. Estuve en un colegio católico, en los Maristas. Pero bueno, es verdad que en cuanto a fe, pues muy básica, ¿no? Pues un cole católico y bueno, pues gracias a Dios mis padres me llevaban a misa los domingos. Pero realmente luego la primera conversión que tuve, pues fue en el grupo de Peregrinos de María. Entré a través de una catequesis de confirmación de mi parroquia, de San Juan de Ávila, y en una convivencia, digamos, de fin de catequesis. ¿No? Sí. Claro, fin de curso. Fin de curso no es fin de catequesis. Pues estaba a cargo del grupo de Peregrinos de María. Y bueno, pues ahí empecé mi camino. Sabemos además que luego la boda pues fue muy romántica. Esta canción que han escuchado nuestros oyentes de Contigo, la compuso Alba, ¿no? La compusiste tú para Samuel. ¿Cómo fue esto? Pues un día dije, a ver, Alba, hay que preparar algo para la boda, ¿no? Yo que siempre estoy cantando... Seguro que muchas cosas, seguro que estaba súper liada, ¿no? Porque la boda siempre... Sí, fue una más. Sí, pero es que si no había música, había que hacer la nuestra, ¿no? Entonces el Señor me puso en el corazón esta letra que habla de eso, ¿no? De que contigo cambia, ¿no? Cambia el color, cambia la vida y que es un camino de 2, ¿no? En una misma dirección, ¿no? Que la dirección y la meta es la misma. Entonces, bueno, pues yo la preparé, la compuse, un amigo nuestro, Junior, era el cómplice, ¿no? Yo necesitaba un guitarrista para cantarlo. Y cuando ya había terminado el banquete, pues antes de empezar el baile, pues le dije a Samu, ven que hay una sorpresa, ¿no? Entonces, qué vergüenza. Allí con toda la gente delante, ¿no? Se plantó esta mujer con su amigo. Sí, es que además le gustaba, como yo soy un poco llorón, le gustaba hacerme llorar delante de la gente. Delante de la gente. Entonces me preparó ese... Lloró todo lo que llevaba dentro, ese día descargó allí y ya está, ¿no? Fue un regalo. Y luego, o sea, tuvimos también ese regalo de poderla grabar y meterla en el disco, ¿no? De Peregrinos de María.
Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y cómo fue un poco el noviazgo? Estamos yendo un poquito un paso para atrás, pero como no hemos contado mucho, porque claro, os conocéis allí y bueno, ¿cómo empieza aquello? Pues a ver, yo voy a hablar de mi recuerdo, ¿no? Nosotros, yo ya estaba en el grupo y solíamos ir a una oración en San Ildefonso. La de los viernes. De los viernes, de los jóvenes. Y creo que por aquel entonces nos turnábamos, o no sé cómo era, pero acabábamos pues algunos grupos de otras parroquias cantando, los que cantábamos allí en la oración, ¿no? Entonces yo siempre iba con la guitarra a cuestas. Y entonces una de las oraciones, pues a través de otra amiga, pues nos presentó a Alba y a 2 o 3 amigas suyas. Uh-huh. Fue algo muy, muy inocente, muy tonto y además da mucha vergüenza contarlo, ¿no? Porque por aquel entonces lo que solíamos hacer es que nos llevábamos a lo hippie, ¿no? Nos íbamos con la guitarra al río y cogíamos una hamburguesa, ¿verdad? En el burger. Uh-huh. Y íbamos a pasar el rato de la noche allí, ¿no? Y entonces una de sus amigas dijo, ay, pero si Alba también sabe tocar la guitarra y canta y no sé qué. Y entonces, bueno, recuerdo que además, no sé qué canción era. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el gallego. Llevo esa amiga y mi amiga también canta. Y yo, por favor, pero no lo digas. Sí, mira, y toca la guitarra y todo. Entonces me dejó Samu su guitarra y aquí me puse yo a cantar el Padre Nuestro de toda la vida. Yo decía, Dios mío, ¿a dónde me he metido? Pero pues ahí surgió, ¿no? Fue la primera... A ver, no fue el típico flechazo de las películas, ¿no? Pero es verdad que dices, bueno, pues una chica maja que canta, que toca la guitarra y mira, pues tienes algo en común, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego poco a poco, conociéndonos, ella decidió seguir con nosotros en el grupo y bueno, pues poco a poco nos fuimos conociendo hasta que... Eso fue con 16 años, nos conocimos con 16 y a los 18... tuvimos esos 2 años también de discernimiento, acompañados por nuestro director espiritual, ¿no? Que ha sido una figura muy importante en nuestra vida, ¿no? El Señor nos ha regalado muchos sacerdotes que nos han ido acompañando, ha sido precioso, ¿no? Cada uno ha puesto pues lo que Dios quería que pusiese en nuestros corazones y ese tiempo de discernir, de ver si era la persona, ¿no? Con la que el Señor quería que estuviésemos, pues... Y llegamos a los 18 y Samu pues me pidió salir. Sí, nos marcamos la mayoría de edad como, mira, como inicio, ¿no? Por llevar un poco... No, fue también casualidad, pero bueno, también es verdad que es un punto en el que dices, venga, pues vamos a empezar a llevar esto de una forma más seria, ¿no? Y a ponerle nombre. Así estuvimos 8 años. 8 años de un noviazgo largo y pues intenso también en muchas cosas, ¿no? En aprender a tomar decisiones o empezar a pensar en un proyecto común, en una futura familia, ¿no? Y cuando llegó el 2014 nos casamos. Eso es. Fue muy bonito. Me pidió matrimonio en Fátima. Fátima para nosotros es un lugar muy especial donde la Virgen toca el corazón a lo bestia, ¿no? Llevábamos muchos años también peregrinando con la peregrinación de JRC. Era un sitio muy especial para nosotros y allí pues sacó el anillo y le dije, a ver, es que encima me traes aquí, pues ¿cómo te voy a decir que no? Bueno, hay que aclarar que no fue la peregrinación. La pedida no fue. Porque todo tenía su sentido, ¿no? Porque por aquel entonces nosotros hacíamos un musical, el de Todo va a cambiar, que hay gente que lo vio, en la JMJ estuvimos aquí en Talavera haciendo el musical, y mi intención era, bueno, pues en algún momento... Pero Dios va poniendo un poco la situación, ¿no? Y acabamos en Fátima. Creo que fue por Galicia este musical que hicimos y luego cuando dijeron, pues vamos a volver por Fátima y pasamos un día allí. Así que dije, pues ya está, pues en Fátima. Aquí. Porque no puede ser en otro sitio mejor. Bueno, algún oyente estará pensando, pues qué camino más idílico, un camino de rosa, todo muy fácil, ¿no? Todo bien, ¿no? Sí, pero vamos a hablar un poquito de la prueba, ¿no? Claro, ha habido pruebas. Seguramente ha habido, ¿no? Pues contadnos qué cosas de este tipo, ¿no? os han sucedido y cómo lo habéis llevado. Es verdad que en nuestra vida, o sea, el Señor nos ha cuidado muchísimo, o sea, estamos muy agradecidos, pero la prueba llega. Es verdad que cuando te casas y la salud, en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo, ¿no? Pero cuando llega la cruz dices, Dios mío, a ver cómo salimos de esta, ¿no? Yo creo que las mayores cruces que hemos podido tener han estado bastante relacionadas con el tema de la salud, ¿no? Bueno, de todo. Sí, pero sí. Es verdad, o sea, que siempre, pues igual, ¿no? O Samu con el tema laboral, pues de, señor, cambio de trabajo, no cambio,
Dios siempre lo ha ido poniendo, es verdad, o sea, ha ido poniendo una cosa detrás de la otra y ha sido providente, ¿no? O sea, ha sido muy bonito. Pero la cruz yo creo que la hemos experimentado más con el tema de salud, ¿no? En este caso, bueno, tanto él como yo. A ver, yo siempre digo que tengo que tener 10 años o 20 años más de los que realmente tengo, ¿no? Porque siento que mi cuerpo no me acompaña a veces. No, pero es verdad que he tenido varias caídas así en alguna enfermedad, y la más sonada fue pues el COVID, ¿no? Yo me contagié en plena pandemia, justo cuando nos encerramos en casa. Se conoce que antes de encerrarnos yo ya me había contagiado. Y pues acabé, es muy larga la historia, pero para resumir, acabé en el hospital con una neumonía bilateral. Y acabé estando 10 días en el hospital con la neumonía. El diagnóstico, los primeros 3, 4, incluso 5 días, era malo. De hecho, a veces vuelvo a leer el informe, ¿no? Y era que los médicos pues, probaban cosas, ¿no? Estaban súper despistados y probaban cosas. No sabían cómo te podía ayudar. A mí me bajaban a diario a hacer placa de los pulmones y bueno, eso no remitía, ¿vale? Entonces, pues con fiebre muy alta y la situación que se vivía en el hospital en esos días, que fue muy, muy caótico, muy caótico. Pues no sé, pues estar, imagínate, no poder casi respirar, necesitar el oxígeno para moverte a cualquier punto de la habitación. Y además, pues no sé si podían pasar 2, 3, 4 horas hasta que alguien abría la puerta, ¿no? Por si te pasaba algo. De hecho, no tenías, sí. En tu habitación, ¿recuerdas? No había ni timbre. Sí, eso es una anécdota. Sí. Que es que estaban tan mal, estaban tan saturados que nos metieron en habitaciones un poco improvisadas que había en el hospital y no tenían bien la instalación de llamar a la enfermera y demás, no lo tenían bien instalado todavía, estaba nuevo, estaba sin instalar todavía. Entonces, los pobres intentaban inventar cosas para poder avisarles, ¿no? Entonces, lo primero que tuve fue una campanilla. ¿Tú te imaginas una campanita? Lo primero que tenía fue una campanita, pero es que la campanita no se oía. O sea, claro, porque ellos, por tema del COVID, pues cerraban la puerta a cal y canto. Y la campanita, pues ellos oían una campanita, pero no sabían de qué habitación venía. Entonces, en los primeros días, una campanita. Y eso era desesperante, porque tú tocabas la campanita y se oía. ¿Quién llama? Número de habitación. Y, hombre, a ver, cuando tú estás bien o te pasa algo menos grave, ¿no? Pues te hace gracia, ¿no? Pero claro, si estabas allí, necesitabas algo, te encontrabas fatal, pues era un poco como, joder, estoy aquí, nadie me hace caso. Pues al final, además del COVID, pues me llevé mi crisis de ansiedad que me dio allí. Sabías que, bueno, pasé a UCI, pues milagrosamente, y yo creo que porque no había camas tampoco. Bueno. Fue un día en el que yo ya me encontraba muy mal, había ido ya a urgencias una vez, me devolvieron a casa, y cuando yo ya me asfixiaba, ya en casa no podía respirar, ya estaba muy débil, me desvanecía. Me llevó un familiar al hospital, las dejé allí y tú escuchabas las noticias y decías, no sé lo que va a pasar. Ese era mi miedo, ¿no? El decir, vale, mi marido se acaba de ir, le acaban de dejar allí en urgencias, pero ¿volverá mi marido? O sea, ahora una vez que ya ha pasado, bueno, dices, joder, ¿por qué te preocupaste tanto, no? Pero era muy angustioso, ¿no? Esperar todos los días esa llamada de la doctora para explicar cómo está, cómo no está. Y yo resalto una cosa, durante esos días yo tuve una fortaleza que no era mía. O sea, no era una fortaleza humana. Experimenté el poder de la oración, de que haya otros que recen por mí, que rezaron por él muchísimo. Y de hecho, durante mucho tiempo ha habido gente que a lo mejor coincidíamos con ellos en Fátima otra vez, ¿no? En alguna peregrinación. ¿Cómo está Samu? Hemos rezado muchísimo por él. Y a lo mejor era gente que yo ni conocía. O sea, yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo saben estos que mi marido ha estado tan mal, ¿no? Fue precioso, pero todos, ¿no? A nivel de mis compañeros de trabajo, las hermanas de mi colegio, nuestra familia, amigos del grupo, de la parroquia, de gente que yo no he conocido nunca, ¿no? Y hoy estamos rezando por Samu, me llegaban mensajes, qué bonito, ¿no? Rezábamos todos los días el rosario online, ¿no? Nos conectábamos por Samu, por todos los enfermos. O sea, era de verdad el poder de la oración, o sea, el poder que tiene el decir, rezo por ti y te mantengo, ¿no? Gracias a esa oración, que es algo muy sencillo, pero el poder que tiene fue tremendo. Bueno, vosotros pertenecéis a Peregrinos, que habéis dicho que es un movimiento de jóvenes, de familias, y aparte también tenéis este grupo de música que también es asociado al movimiento. ¿Cómo funciona un poco esto? Sí, ¿no? Sí. Evidentemente no todo el mundo participa en el grupo de música. Claro, hay que tener los dones, ¿no? Participan como público porque, joder, nos animan un montón, ¿no? Bueno, sí, y con la oración. Eso es. Ay. Sí, Peregrinos están muy ligados a la evangelización, ¿no? Entonces, los inicios del grupo se llevaban a cabo las misiones en las que
el grupo entero se iba a un pueblo donde nos pedían ir a evangelizar, ¿no? El sacerdote nos pedía esa evangelización allí. Entonces, a través de varias actividades, pues todo culminaba en un concierto. Entonces, ese concierto, claro, necesita músicos, necesita voces, ¿no? que puedan evangelizar a través de la música. Y nosotros, pues cuando llegamos al grupo, ese grupo de música ya estaba también formado, ¿no? Y ahí nos metieron. Y muy bonito porque, bueno, pues luego el Señor también te llama, pues venga, a participar en este festival, a cantar aquí, ¿no? A grabar un disco que fue un regalo y que son canciones, hay muchísimas de la Virgen, ¿no? Tenemos esa llamada como muy concreta a cantarle a la Virgen, ¿no? Con esas canciones, y ya está. O sea, al final es un grupo pues también de hermanos, de amigos, que hemos crecido juntos. Cuando te gusta la música, te gusta cantar, te gusta tocar un instrumento, dices, joder, Señor, qué sitio más bonito, ¿no? Que me has puesto, así que disfrutamos un montón. En relación a la música, yo quería que nos contases cómo has vivido, Alba, porque has estado un tiempo sin poder cantar. Sí, pues hace ¿no? de 2 años aproximadamente, pues esta voz ya necesitaba un descanso. Y aparecieron pues nódulos, algún quiste, apareció una hemorragia en una cuerda vocal por usarla, porque la uso mucho, o sea, no solo de forma laboral, que soy profe también de música, ¿no? Como decíais antes. Decir que usas mucho tu voz en tu trabajo. Igual, ¿no? Pues complementado a que luego pues también, ¿no? Cantas y en la parroquia, en diferentes... Y te cuidarás mucho, o sea, que la usas bien. A raíz de esto me cuido muchísimo, muchísimo, ¿no? Pues ahí llegó ese momento de... tienes que dejar de cantar, ¿no? Cuando te dice el médico, no puedes cantar. Madre mía, ¿no? Y no puedes dar clase. Y no puedes dar clase, o sea, claro. Fue baja laboral. Dije, Dios mío, fue un parón, o sea, llegó el Señor con la cruz y dije, pues tú sabrás, ¿no? Durante ese tiempo he tenido mucho miedo de, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me pides? Pues ya está, si no tengo que volver a cantar... si me lo pides te lo voy a dar, pero he llorado cuando yo veía a mis hermanos, ¿no? a Samu, a diferentes amigos cantando, yo decía, Señor, pues yo canto para adentro, ¿no? Con mucho dolor, de verdad, o sea, con el corazón muy sincero, muchísimo dolor, pero Dios da el 100 por 1, ¿no? Y me confié, o sea, dije, Señor, tú sabes, allá voy, ¿no? Los médicos decidieron que había que operar, con el riesgo de que pues, posiblemente no vuelvas a recuperar esa voz que había de forma inicial. No sé, o sea, siempre hay riesgos, ¿no? Pero es muy difícil que después de una operación de cuerdas vocales vuelvas a ese timbre original, y el Señor me lo ha devuelto, ¿no? Lo ha querido así y ya está. En ese periodo que no podía cantar le decía, si tú me lo devuelves, prepárate, ¿eh? porque me vas a tener que decir, cállate, ¿no? Cállate porque no voy a parar de cantar. Y ahí estoy. Pero cuidándome mucho, muchísimo, claro. Mucho, porque me da miedo y, bueno, hay que ser prudente, ¿no? Y hasta ahí midiendo mucho, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Genial, pues así también hemos visto que los dos habéis probado lo que es la cruz. Ha habido. No ha sido todo tan fácil como parecía. Pero bueno, así es la vida. Muchas gracias por compartir este testimonio. No sé si queréis comentar alguna última cosa. Yo diría que yo recomiendo algo que a mí me cuesta mucho, ¿vale? Y estoy en ese aprendizaje, pero abandonarme, ¿no? Abandonarme a la providencia. Mi cole es Misioneras de la Providencia y siempre lo tenía grabado en la cabeza, ¿no? ¿Qué es la providencia? El cuidado amoroso que Dios tiene por sus criaturas, en especial por los hombres, ¿no? Pero ostras, cuando eso lo tienes que hacer tuyo, ¿no? Y aterrizarlo y decir, vale, llega la cruz, me fío, me abandono, ¿no? Yo he experimentado eso. Cuando vas con tus propias fuerzas, cuando vas con tus puños, ¿no? Esto lo saco yo, esto va hacia adelante y yo lo puedo hacer, no sale. No sale. Sale cuando, o sea, llegas en esa actitud de, Señor, no puedo más, Señor, hasta aquí he llegado, toma tú las riendas porque yo no puedo, ¿no? O sea, cuando das ese paso de abandono, Dios actúa, Dios hace grandes cosas que de forma humana es imposible. No sé, nosotros es verdad, muy unidos a la parroquia, muy unidos al movimiento en el que el Señor nos ha puesto, de vivir acompañados, ¿no? No vivir solos porque es muy difícil, muy difícil. Se puede, pero es muy difícil, ¿no? Sobre todo ya cuando tienes hijos, ¿no? Que crezcan en este ambiente, que crezcan confiados, ¿no? En que es el camino de la verdad y
ese consejillo. Pues sí, Se hace bien. ese abandono, que no es fácil vivirlo. Y estamos todos intentando vivirlo y creernos que de verdad está ahí detrás de todas las circunstancias ese cuidado amoroso que decíais. Pues muchas gracias, chicos, por habernos acompañado hoy. Aquí tenéis vuestra casa, ¿vale? Contad con nuestra oración y la ayuda pues de lo que podáis necesitar. Y nada, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Un placer haber compartido esta tertulia matrimonial con este matrimonio que, como decíamos, vive arropado por nuestra madre y cantando las maravillas del Señor siempre que tiene ocasión de hacerlo. Propuestas para dos. Hoy hemos conocido la historia de Miguel Delibes y Ángeles de Castro, el gran novelista castellano descubierto y sostenido por el amor de su mujer. Hemos compartido las enseñanzas de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, concretamente la catequesis que lleva por título La respuesta de Cristo a los fariseos sobre la indisolubilidad del matrimonio. Hemos charlado con Samuel Peces y Alba García, un matrimonio que tiene la devoción a la Virgen María como hilo musical. Y para completar el programa, os invitamos a ver la película de animación El Rey de Reyes, la historia de Jesucristo vista desde los ojos de un niño y narrada por el genial Charles Dickens. Se trata de un relato de la vida de Cristo según los Evangelios, mucho menos denso que la típica adaptación cinematográfica. Está basado en una obra que Dickens escribió originalmente para sus propios hijos, titulada La vida de nuestro Señor. Sí, de hecho era un verdadero tesoro privado de la familia, que el autor no quería ver publicada en vida, y se dio a conocer en 1934, varias décadas después de su muerte. Esta producción nos la trae Angel Studios, la misma comunidad creativa que está detrás del éxito de The Chosen y Sound of Freedom, y es una producción de mucha calidad, tanto a nivel técnico como interpretativo. Sí, las voces originales las ponen actores como Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill y Pierce Brosnan, una pasada. Vamos, que no es una producción de esas de bajo presupuesto. No, es una película que merece la pena ir a ver al cine ahora que podemos, así que adelante, os animamos a ello, para que no se nos olvide que seguimos celebrando la Navidad y lo que esto significa. Recordad que podéis escribirnos sobre el contenido del programa con vuestras sugerencias o preguntas relativas al matrimonio a ecbatana@radiomaria.es. Ecbatana con C y B @radiomaria.es o por correo postal a Ecbatana, Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid. Queridos oyentes, queridos matrimonios de Jesucristo, nos despedimos hasta el próximo programa y os dejamos con el informativo de la noche. Le pedimos a Santa María, Reina de la Familia, que ruegue por todos nosotros. Ecbatana, otra visión del matrimonio. Con Federico Peinado y María Ángeles Carretero.